pacto con Junts, supuesta condonación de deuda y precedente que se crea con esta acción. Hablo de ETA. ¿Hablas de Bildu? Te voy a contar. Mientras estaba en la tribuna del Congreso de los Diputados, el señor Núñez Feijóo, el narcosecretario general del Partido Popular, él no es narco, es muy amigo de un narco muy famoso y nunca ha dado explicaciones sobre su estrecha amistad con un narco muy famoso. Narco que dice que si eran amigos. Dice, si duermes en mi casa y mi mujer te hace el desayuno, pues igual es que eres mi amigo. ¿Qué es lo que pasaba con el señor Núñez Feijóo y este famoso narcotraficante que ya pasó por la cárcel? Bueno, no. Mientras el señor Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, o Vox Pular, como prefieran decirle, estaba en la tribuna diciendo que como el PSOE hacía tratos con Bildu, que es ETA, exactamente al mismo tiempo estaba firmando 3 acuerdos el Partido Popular en distintos lugares, 3 acuerdos en distintos lugares con Bildu, para que dimensionemos la hipocresía que se nos echó encima. Y como vamos a dimensionar la hipocresía que se nos echó encima, quiero hablar un poquitín de la investidura y sus bonitos alrededores. Pero para esto tenemos una nueva sección. Yo creo que esta nueva sección va a dar mucho de sí. Total, hemos hecho muchas secciones que han nacido, muerto o están en el congelador y algún día revivirán. Pero esta la tenemos porque usted sabe que ahora, antes los liberales eran como Obama, ¿no? Como John F. Kennedy. Los liberales eran liberales, gente que creía en el liberalismo social, no solo en el liberalismo económico, gente que creía en cierto progreso, cierta justicia, siempre protegiendo a los ricos, pero liberales. Y ahora liberales es otro nombre de estos y por lo tanto creo que es importante así ubicarlos. Hablábamos de la investidura y sus alrededores. Bueno, durante 2 semanas el Partido Popular, el Partido Vox Pular, un Partido Popular absolutamente abducido por el neofascismo de Vox, por el neofascismo, tienen de neo nada, por el fascismo de Vox, por el nazismo de Vox, pero que ahora se ha expresado más en su vertiente fascista, estuvo acosando las sedes del Partido Socialista Obrero Español, tirándoles huevos, rompiendo los vidrios, amenazando con quemarlos y amenazando a los socialistas, ¿no? Esto le llaman somos defensores de la democracia. Gente que son dialogantes, constitucionalistas, salvo los que sacaban la pancarta aquella de la Constitución destruye a la nación, que no me explican muy bien de dónde salieron. Pero vamos a tener, antes de hablar de la investidura y sus bonitos alrededores, vamos a ver un pequeño resumen que hice yo de las manifestaciones que supuestamente eran en contra de la amnistía a 37 líderes catalanes, y ya. Esto era lo que les molestaba, era la amnistía, o eso decían, porque en realidad sus problemas parece que eran otros. Vea usted esto. ¡España ha despertado! ¡España ha despertado! ¿Contra quién vamos? Esta manifestación está totalmente justificada, porque lo que está haciendo este señor es de dictadura y es un tirano. Bueno, que está totalmente justificada. La sublevación en Zaragoza ha comenzado. Es un dictador, porque empezó con la pandemia, encerrándonos en casa de forma, que no era constitucional. Y la ETA es la que estuvo que mataron a Carrero Blanco, que era el único serio que había aquí en 50 años. A ver, vos no es lo que queremos, pero está mucho mejor que el maricón del Feijóo. Que venga un Mena y te apuñale. Está hasta la polla de pelos morados, de pelos rojos. Está hasta la polla. Como España es la tierra de María, ha estado bendecida, ya se apareció en el Pilar, por lo tanto le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos, ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Esa transparencia
Vamos a dar por cerrada la manipulación de hoy, ¿no? Miren ustedes, la amnistía era lo que menos le importaba a la mayoría de la gente que se manifestó, y yo creo que en gran medida a la dirección del Partido Popular, porque el Partido Popular quería hacer un acuerdo con Junts. Lo intentó, hablaron con Junts, querían sus votos para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y la única forma de que esos votos fueran recibidos por el PP, o sea, que Junts diera los votos para que junto con Vox, se formara un gobierno del PP-Vox, o del Vox-Pular, y Junts decidió no, porque no quería nada que ver con Vox. Pues mira tú, allá ellos. Pero si el PP hubiera podido hacer la amnistía, lo hubiera hecho igual. Lo que menos les interesaba es la amnistía. El proceso de radicalización, del que vamos a hablar hoy en 2 ocasiones más, fíjense. El proceso de radicalización, de polarización, de una salvaje absolutamente neofascista, como es Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que hijo de puta al presidente de gobierno en el Congreso de los Diputados, es una ruptura total de las formas de la política. La política democrática supone, entre otras cosas, que tú respetas el hecho de que el que está frente a ti, aunque sea un partido que te cae mal y además su ideología no es la misma que la tuya, representa a personas que le votaron. Y los votantes deben ser respetados. Y si esos votantes lo votaron a él, tú tienes un problema, necesitas hacer que esos votantes luego voten por ti. Pero eso no lo consigues llamándole hijo de puta. Bueno. Lo que hemos visto lo que vimos en las manifestaciones estas, que supongo que hoy terminarán, fue que se hablaba de destruir la Constitución, de volver al franquismo. No soy franquista, pero viva Franco, decía alguno de los que ya no entraron en este minuto y medio de delirios. Estamos hartos de los pelos rojos, estamos hartos de los gays, estamos hartos de los inmigrantes, estamos hartos de todo aquello de lo que suelen estar hartos los fascistas. La amnistía era lo de menos, porque todavía se les olvidan 2 cosas, generalmente a los que se manifestaron, y las quiere olvidar el Partido Popular también. Una, que la amnistía la tiene que votar el Congreso de los Diputados, y la tiene que refrendar el Senado. Y luego el Tribunal Constitucional tiene que determinar si es constitucional o no. Si se acuerda usted, el Partido Popular hizo una amnistía fiscal para que sus amigos de dinero pudieran no pagar impuestos, no pagar ciertos impuestos que ya deudaban. La agencia tributaria decía, oye, tú tienes que pagar esto, y Rajoy dijo, no, amnistía fiscal. Y nadie salió a las calles por la amnistía diciendo que la amnistía era constitucional, ni nada anticonstitucional, ni que rompía España, ni nada por el estilo. Pero el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional la amnistía de Rajoy a sus amigos, los de los billetes, las grandes fuerzas económicas españolas que tienen un peso político innegable. Entonces, todo eso tiene que pasar con la ley de amnistía que ha presentado el Partido Socialista ante el Congreso. Todavía ni se tramita, todavía no se ha formado el gobierno, verán ustedes. Lo que viene ahora es que la votación de hoy, que fue favorable a Pedro Sánchez como líder del Partido Socialista Obrero Español para formar gobierno y ser presidente de gobierno, el equivalente a primer ministro en un sistema parlamentario. Los que vivan sistemas presidencialistas, esto es un mundo distinto. El rey decidirá que sí, decidirá, no puede decidir nada, porque el rey está limitado por las leyes más que ningún rey del mundo. El rey lo nombrará presidente de gobierno, él formará gobierno, se constituirán las cortes, no es cierto, las cortes se constituyeron, perdón, y se trasladarán los procesos de legislación que tienen las cortes a sus procesos. En este caso, como es un trámite de urgencia, tendrá que hacerlo más rápido y sin algunos de los elementos, digamos, más burocráticos de las leyes. Bien, y veremos qué pasa con la ley de amnistía. Ya veremos,
no ha pasado nada, no existe la ley todavía, simplemente se ha investido como presidente a Pedro Sánchez, del cual, como ustedes saben, yo pertenezco a otro grupo político dentro del propio Partido Socialista. Es mi jefe, es mi secretario general, lo respeto y por supuesto que lo defiendo, pero si hay unas primarias otra vez para secretario general, pues probablemente vuelva yo a votar en contra de él. Así es la democracia, es muy curioso, ¿no? Y de democracia vamos a hablar después. Pero toda la idea que me dejan es que lo que menos les importa es la amnistía, que es la gran oportunidad para poner en jaque la democracia y decir que este gobierno es ilegítimo, que las elecciones no valen, que el resultado electoral no vale y por lo tanto hay que ganar en las calles lo que no se puede ganar en las urnas. Que lo que dice la Constitución española, que es el Congreso de los Diputados, el que votando determina quién es el jefe, el presidente de gobierno, quién es el jefe de gobierno de este país, la Constitución está mal y debería ser una votación directa en las urnas al estilo presidencialista. Es decir, se están lanzando en contra de todas las instituciones, de la idea misma de la democracia, acusando de ilegítimo todo aquello cuanto es legítimo según las leyes de este país. Porque no aceptan la regla fundamental de la democracia, y es que cuando pierdes, pierdes, y te haces a un lado. Y el PSOE lo ha hecho. Y yo lo he hecho cuando perdí, mis compañeros eligieron a mi secretario general, pues es mi secretario general, punto. No voy a estar saboteando los 4 años de su mandato como secretario general, al contrario, quiero que triunfe, porque si triunfa él, triunfan las ideas de mi partido y por lo tanto triunfamos nosotros. Dicho eso, la violencia desatada, la presencia de grupos neonazis que son minúsculos, pero que son llamativos, y son llamativos para los jóvenes desinformados o informados solamente a través de TikTok. TikTok es el nuevo motor de búsqueda de los jóvenes, y esto se ha estado viendo en estudios internacionales de una manera notable. La presencia en TikTok de una serie de mensajes pues hace efecto entre los jóvenes, y allí no estamos llegando a algunos, porque imagínense, ¿qué hago yo en TikTok? Hago bailes para explicar la democracia. Igual debía, pero no sé, no me veo haciéndolo. Pero hay investidura y hay presidente en España, y se disolverán las manifestaciones estas que anunciaron que venía la debacle, pese a que el propio líder del partido nazi, Vox, ayer estaba prácticamente llamando a la sublevación nacional. Estaba prácticamente pidiendo que hubiera un alzamiento popular en contra del gobierno, en contra de las instituciones, en contra de las leyes, porque según esto, el señor Pedro Sánchez había destruido la democracia. Oiga, ¿y no será bueno esperar a que voten los diputados? Y si no le gustan los votos de los diputados, ¿va a quemar usted el Congreso? Porque estaba acusando a Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado, cuando el golpe de Estado lo está llamando él, al afirmar que las instituciones están destruidas y que el único que puede salvarlos es el líder fascista autoritario, que en este caso es, por supuesto, Santiago Abascal. Bien, dicho eso, y antes de entrar a hablar de democracia, para que no se nos parezca, se nos quede todo junto, eso es lo que pasó exactamente ayer. Si se está violentando el golpe jurídico, pues entonces lo dirán los tribunales, ¿no? Son los tribunales los que lo tienen que decir, no la señora que grita como un buitre en la calle, o el chaval que se le olvida el discurso que le habían enseñado, que a mí me llama mucho la atención.